Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de Cerca. Les vamos a hablar de un servicio del que solamente nos acordamos cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna emergencia. Se trata del 112, ese número internacional para atendernos, para ayudarnos y al que recurrimos en esas situaciones tan complicadas. Aunque mejor que yo, para hablar de ello está nuestra invitada de hoy, Paula Fernández, consejera de Presidencia. Bienvenida a Popular Televisión. Pues muchísimas gracias por invitarme a vuestra televisión, que es la de todos, y además para hablar de uno de mis niños bonitos en la consejería, que es el 112, así que gracias. Sí, ese 112, ¿qué importancia tiene para esa gente que está en una situación complicada a veces, en una emergencia, ha tenido un accidente, necesita asistencia médica? ¿Son conocidos este número de teléfono para que la gente llame directamente? Pues cada vez son más conocidos y además ya nos encargamos de hacer muchísimas campañas, sobre todo entre los escolares, entre los menores, para que cada vez que les ocurra algo, y más si están solos, ellos ya han memorizado a dónde tienen que llamar, al 112. Pero yo aquí quiero hacer una apreciación que no siempre se tiene en cuenta. Cuando ocurre un accidente, cuando hay un hecho y una emergencia, siempre hablamos de los estupendos y los profesionales que son los bomberos, y hay que decirlo, del helicóptero de rescate, de todos los intervinientes, del 061, de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero nos olvidamos a veces del primer eslabón de la cadena, que es el teléfono. Sí. El primer eslabón de la cadena es ese operador que coge el teléfono y enfrente, delante, en la línea telefónica tiene una persona en una situación de nervios, en una situación de crisis, ante una emergencia que puede ser muy grave, y tiene que atender esa emergencia a la vez de hacer una psicología sobre esa persona que está en un momento muy complicado y saber a qué servicio hay que llamar para poder atender de manera más rápida ese accidente, ¿no? Esas personas que están en esa sala del 112, que son los que yo llamo siempre los ángeles de la guarda, son los primeros, son los que además atienden la emergencia y marcan ese camino para que se resuelva, como digo, de la mejor manera posible y sin daños personales, que es lo que siempre todos queremos. Les hemos conocido a esas personas cuando hemos visitado esa centralita del 112. Bueno, esa gran centralita parece un sistema informático espectacular, pero desde luego la base son ellos. ¿Tienen esa labor de coaching con la gente que está al otro lado del teléfono para poder tranquilizarles? Porque son momentos, normalmente cuando recurrimos a ellos, de muchos nervios. Son unos grandísimos profesionales. Yo tengo recuerdos muy duros, bueno, pues de que ha habido personas que al otro lado del teléfono han fallecido, y la última voz que han escuchado son la de ellos, porque era imposible hacer nada para salvar su vida. Y eso es muy duro. Y por eso en muchas ocasiones los que alguien llama teleoperadores, que bajo ningún concepto lo son, porque son muchísimo más que eso, porque además ya tienen una titulación que les acredita como la función que están desempeñando, pues tienen que llevar un tiempo para conseguirlo, y hay mucha gente que no aguanta esa presión y no puede continuar en ese trabajo, y esto es así, es una realidad. Desde luego, no es un trabajo para el que valga cualquiera. Por lo menos esa es mi apreciación, es un trabajo muy duro estar en ese tipo de situaciones. Pero vamos a hablar de este número de teléfono, este 112, porque creo que hay mucha gente que desconoce que este número no es solamente español, este es un número de toda la Unión Europea. Eso es un número internacional que se aprobó en el Consejo de Ministros de la Unión Europea ya por el año 92, ya hemos celebrado muchos años del 112, y que, como decimos nosotros, es el 11 del 2 de febrero, ¿no? Porque precisamente esos números cortos eran los que de manera más accesible y rápida marcábamos en aquellos teléfonos que todos recordamos de rueda, ¿eh? Sí. Y por eso es este el número que se impuso, y el número que ya cada vez va conociendo muchísima más gente. Sí, es que para los chavales que no lo conozcan, en los años 90 todavía existían esos teléfonos de rueda. Ahora con los smartphones es un botoncito para llamar a emergencias, el que tenemos todos instalados en el móvil para poder acudir rápidamente, pero ha pasado mucho tiempo y muchos cambios tecnológicos que se han vivido en el 112 para poder adaptarse, ¿verdad? Pues sí, y muchos avances que también aquí hay que hacer una lanza a favor del móvil, que ya nos permite ahora, con ese nuevo sistema de geolocalización, que en el momento en que a ti te ocurra algo, que tengas un accidente, que haya una emergencia, en un radio de 10-20 metros, los servicios de emergencias llegan hacia esa persona, porque no os creáis que eso es tan fácil. La persona está bajo un estado de nervios importante y a veces no sabe ni dónde está. Nos han ocurrido casos de estoy en Asturias, pero vamos a ver, diga usted, y estaba en comillas, o sea, las circunstancias son distintas, y ahora los nuevos teléfonos, cuanto más avanzados son, llevan ya
interpuesto ese sistema de manera que esa geolocalización se hace de manera inmediata. Y eso ha sido un gran avance para nuestros servicios de emergencias. Se pasó, de hecho, en no tanto tiempo se ha pasado de ese sistema de My 112, una aplicación en el móvil, a la geolocalización directa cuando tú llamas al 112. ¿Por qué hubo ese cambio? ¿No utilizaba la gente la aplicación? Es complicado que la gente se descargue las aplicaciones, sí que lo repetimos por activa y por pasiva, lo del My 112, pero es complicado. Acordaros simplemente cuando estábamos en plena pandemia del COVID y también había que descargarse una aplicación para saber si en tu territorio estaba la epidemia más o menos avanzada y fue también, pues no tuvo el éxito que se esperaba. Por lo tanto, yo creo que el paso a este nuevo sistema pues nos garantiza que ahora sí, con independencia de que tengas o no descargada la aplicación, vamos a localizar rápidamente a la persona. Hay que decir, esta localización solamente se aplica si tú necesitas al 112. No te están rastreando. Exactamente, que quede claro que a veces también pensamos exactamente solo en el momento en el cual estás ante una emergencia y necesitas que rápidamente lleguen los servicios de rescate y de emergencias. Por cierto, que vaya susto se ha llevado mucha gente este año cuando han estado probando ese sistema de alertas en el móvil, que le ha llegado el mensaje directamente alertando de que era pruebas y que lo ponía en el mensaje, se estaba en rastreo, pero no entendían qué era lo que estaba pasando. Bueno, este es otro sistema, es el 112 inverso, que todavía está el Ministerio del Interior haciendo pruebas, cogió como una de las primeras comunidades autónomas, dado lo avanzado que tenemos nuestro trabajo en el Ministerio, que es muy reconocido, nos cogieron como los primeros y además en un área geográfica muy amplia, que era Santander. Entonces sí que es cierto que fue una prueba que tenía su riesgo y salió bien. Es el 112 inverso, que no tiene nada que ver con la geolocalización de la que estábamos hablando. Este es un paso más que da el Ministerio, que todavía está en pruebas y que supone que cuando ocurra una catástrofe de unas dimensiones importantes, quiero remontarme a las inundaciones, por ejemplo, de diciembre del 19 en Reynosa, que fue todo tan precipitado y tan rápido porque no hubo el aviso que tenía que haber de la Confederación del Ebro en su momento, pues hubiésemos lanzado ese mensaje a todas esas personas que estaban en esa zona de localización de campo, de lo que tenían que hacer en vez de, bueno, pues lo que tuvimos que hacer deprisa y de manera muy urgente, que sacar a todas las agrupaciones con los digamos, con los aparatos de sonido para decirle a todo el mundo, por favor, súbanse a los pisos altos, retiren los coches de los garajes. Bueno, todas esas cuestiones, por ejemplo, se hubiesen mandado directamente a todos los teléfonos móviles a través de ese pitido, de esa vibración y de ese mensaje que se llama 112 inmerso, y que ocurre cuando en una zona determinada o concreta de nuestra comunidad autónoma se produce una emergencia de amplias dimensiones, catastróficas como denominan el Ministerio, y que, como digo, todavía está en prueba. ¿Cuándo lo podremos ver en funcionamiento? Bueno, esperemos no verle, pero esperemos no verle. Estará en funcionamiento de verdad. Están ahora haciendo pruebas con todas las comunidades autónomas porque es un sistema que quieren lanzar de manera uniforme a todo el territorio español. Todavía no nos han dado datos, espero que en la próxima sectorial que tengamos de Interior con el Ministro pues ya tengamos alguna información más. Paula, 11 de febrero, tenemos ese día para conmemorar el 112. Coméntanos, porque siempre es un día muy especial, sobre todo en esa agencia, vamos, me imagino que estén encantados de que se reconozca su trabajo con un día señalado. Sí, ya tendremos datos ese día para darle a la población de todas las llamadas que recibe ese número, de todos los expedientes que gestiona, de qué tipo de llamadas son, de cómo se gestionan, de, bueno, pues de todos los que se atienden diariamente. Yo tenía unos datos, pero son todavía del 22, pero en los meses por ejemplo, en los meses de junio, de julio y de agosto del verano, pues se han gestionado 111 emergencias, ha habido 86.788 llamadas, que son 3 meses. Bien es cierto que donde hay muchísima gente y donde sabéis que el helicóptero hasta sale hasta 2 y 3 veces al día en muchas ocasiones a hacer rescates. Todos esos datos se darán, comentaremos cómo va la ejecución del presupuesto, aunque todavía es un poco pronto, un presupuesto que este año aumenta más de un 6%, que tiene 1.600.000 euros más solo en inversiones para la compra de camiones en los parques, en los 6 parques de bomberos que gestionamos, donde van a entrar 2 bomberos más a esos 13
13 que entraron en el 22, porque queremos seguir aumentando plantilla para tener las guardias mínimas de 4 bomberos por parque. Sabéis que tenemos 6 parques de bomberos y donde estamos trabajando en mejorar las condiciones laborales a través de esa modificación del convenio con los representantes de los 139 bomberos que tenemos en Cantabria, también al servicio de todos, ¿no? Además de los 6 parques regionales, sabéis que hay otros parques municipales con los cuales también el Gobierno colabora de manera importante a través de convenios y subvenciones nominativas para que atiendan a todo el radio de población, y colabora con el Parque de Bomberos de Santander, con el de Torrelavega, con el de Casturdiales y con el de Camargo. Además, como digo, de nuestros 6 parques de bomberos a los que tenemos que seguir dotando de más material. Les hemos entregado hace 2 días toda la nueva vestimenta de indumentaria de antifuego, para accidentes de tráfico y también para lluvias, que lo estaban esperando, un contrato mayor de más de 200.000 euros, que bueno, pues ha tenido una tramitación demasiado larga, pero a veces la burocracia nos hace jugar malas pasadas, sobre todo a los gestores políticos, que lo queremos todo más rápido, ¿no? Pero es cierto que era muy necesaria que tuvieran esa ropa, ese cambio de ropa, y ahora vamos a hacer otro contrato para cambiar todos los trajes de neopreno y para dotarles también de más material a nuestros parques de bomberos, donde tenemos, yo lo digo siempre, los mejores profesionales. Sí, precisamente ese nuevo material es las imágenes que estábamos viendo antes de que acabase el 2022, si mal no recuerdo, se presentó nuevo material que se iba a distribuir entre todos los trabajadores que estaban en el servicio del 112. Nuevo material ignífugo, nuevo material para la protección de aguas, unas nuevas botas con ese sistema para atar tan curioso que nos estuvieran explicando, que ahorra muchísimo tiempo, que no tiene nada que ver con cuando nos calzamos nosotros en nuestra casa. ¿Esto es una mejora continua la que se está realizando en el material y en los medios que tienen? Pues sí, tiene que ser así. Es una mejora muy necesaria, como digo, para estos profesionales, pero sobre todo ahora estamos muy centrados, como decía ahora, en mejorar las condiciones laborales del personal, ese personal que tiene, fruto de la nueva ley del organismo autónomo, quedó en la categoría de extinguir, es decir, que todos ya están en sus puestos de trabajo, y venga el gobierno que venga, no vamos a volver a ver ERES en un cuerpo y en un servicio esencial y básico como es el de bomberos, que eso ocurrió en épocas pasadas, pero hay que recordarlo, disminuyó muchísimo la plantilla, también los equipos de intervención, y cuando llegas a un servicio y partes de -10, cuesta muchísimo remontar, porque se destruye en poco tiempo, pero cuesta mucho construir. Ahora hemos llegado a nuestros mejores momentos, es organismo autónomo, hemos hecho una relación de puestos de trabajo nuevo para dotar al servicio de administrativos, de jefes de servicio que ayuden a los parques, que se organice mucho mejor, y bueno, con el cambio de director estamos también mejorando el servicio y, como digo, ahora muy centrados en mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, vamos a comentar un poco el funcionamiento interno de ese 112, porque la gente sabe, cuando llama te coge una persona que es la que se encarga de gestionar un poco los recursos, pero ¿cómo es la comunicación de esa persona con los diferentes parques? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo funciona internamente ese 112? Sabéis que el teléfono 112 puede ser para que se movilice cualquier servicio de la comunidad autónoma, no solo los parques de bomberos, porque a veces no se trata de un servicio que tengan que atender los bomberos, sino que tiene que atender el 061, y también nosotros tenemos una plataforma que ya tenemos de manera homogénea con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que directamente nos entra la llamada y la trasladamos si tiene que intervenir Policía Nacional o Guardia Civil, y estamos trabajando en que en esa plataforma se integre también el 061, para que ese número universal del que hablábamos, del 112, rápidamente y en el menor tiempo posible. Aquí siempre hablamos de tiempos de respuesta, de isócronas. Tenemos que tener en cuenta que para minimizar el riesgo o para minimizar las consecuencias de ese accidente tenemos que llegar lo más rápido posible. Por lo tanto, tenemos una mejora importantísima en esa plataforma en el Séneca, que además también se ha dotado con fondos REACT, con fondos europeos. Vamos a cambiar de sede próximamente, donde vamos a tener más puestos para que en un momento dado podamos duplicar los agentes que tenemos ahora al teléfono trabajando. Sabéis que cuando llegan épocas de inundaciones, de incendios forestales, de verano, nosotros rápidamente tenemos la capacidad de aumentar ese servicio, que está 24 horas, evidentemente, y a través de esa plataforma, pues inmediatamente desde el 112, el que coge el teléfono desvía rápidamente la emergencia a quien corresponda que tenga que llegar de manera más inmediata, que puede coincidir que también sea el 061, y también
el parque de bomberos de la zona más cercana. Puede haber situaciones, por ejemplo, emergencias en los que se ha dado la situación de que son incendios de gran magnitud y no solamente está el parque que está más cerca, sino que inmediatamente se llama a parque de apoyo, que suele ser el de Corrales, por ejemplo, que está en una situación muy estratégica en nuestra comunidad autónoma, que rápidamente va a apoyar, y también, como no, esos parques municipales a los que a través de ese convenio dotamos económicamente a los ayuntamientos para que nos apoyen en las emergencias. Por lo tanto, teléfono 112, agente que coge el teléfono, desvío inmediato al servicio de emergencias que tiene que intervenir, y esa comunicación constante que hay y esa coordinación que es necesaria en emergencias, pues con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que les agradezco muchísimo el trabajo que hacen con nosotros, a la Dirección de Interior, que es la responsable también de los rescatadores, y la del helicóptero del Gobierno de Cantabria, que también moviliza la sala del 112 de manera coordinada, y, como no, a nuestros bomberos autonómicos. Precisamente ese helicóptero visualmente es una de las imágenes más espectaculares que hay. Cuando el helicóptero entra en funcionamiento, rescates en montaña, en el mar. ¿Cómo se decide que el helicóptero entre en funcionamiento? ¿Cuando no funcionan el resto de recursos o se opta por la rapidez a la hora de atender una emergencia? Pues todo eso depende de la emergencia, todo eso está en base a unos protocolos establecidos, y es el coordinador que está en ese momento al frente de ese 112 el que determina, y todo, como digo, también con la Dirección General de Interior, si es necesario que acuda el helicóptero. El helicóptero evidentemente está para los casos en los que no pueden acudir los bomberos, en los que hay determinadas situaciones en las que no hay accesibilidad, o en los que se dan unas circunstancias, por ejemplo, de que llega la noche y puede ser peor el desenlace de la emergencia si no lo cogemos a tiempo. Todo está muy protocolarizado, y además, bueno, pues como vuelvo a decir, los grandísimos profesionales enseguida saben cómo se tiene que desarrollar esa búsqueda y quiénes son los servicios que en cada momento deben de intervenir. Lo que os vemos también que hay muchísima formación en el 112. A ver, también son muy llamativos esos simulacros que realizáis entre los diferentes cuerpos para coordinarse, para mejorar los protocolos, para mejorar la atención a la gente. Hay una formación continua, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros fuimos de las primeras comunidades autónomas que aprobamos el plan de protección civil en 2019, a finales. Era un compromiso que teníamos nada más comenzar la legislatura y que cumplimos. Ahora se está aprobando el del Estado. Si hay que modificar el nuestro en función de lo que estamos haciendo entre todas las comunidades autónomas con el Ministerio del Interior, así lo haremos, pero en todo caso, desde que nuestro plan entró en funcionamiento, han sido más de 18 simulacros que hemos realizado en empresas de riesgo químico. Hemos cumplido, porque hay muchas empresas de riesgo químico en nuestra comunidad autónoma. Ellos tienen sus planes de autoprotección propios, y luego, en el momento en el que se desata la segunda fase, ya tenemos que llevar nosotros la emergencia, ya ellos se coordinan con nosotros. Por eso hacemos esos simulacros en el que intervienen todas las partes implicadas. Son simulacros que desconocemos cómo se va a desarrollar la emergencia y en qué va a consistir, porque tenemos una empresa externa que es la que se encarga de ponernos a prueba. Evidentemente, ni siquiera nuestra gente sabe lo que va a ocurrir, y a veces, como digo yo, son muchísimas las circunstancias que ocurren, no solo el escape del gas, sino también en ese momento hay un accidente de un camión en la propia fábrica, y además ocurre pues una catástrofe externa. Y yo digo, a veces, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, pues porque muchas veces la realidad supera la ficción. Y hay que estar preparados, porque en emergencias hay dos palabras claves, que son la prevención, y por eso tenemos que ensayar, tenemos que hacer simulacros, y la otra es la coordinación, y por eso trabajamos conjuntamente con todos los que se puedan ver implicados. Esa importancia que para nosotros tienen también las agrupaciones de protección civil, los voluntarios, que aunque dependen directamente de los ayuntamientos, nosotros les dotamos de medios, les dotamos de material, les dotamos de vehículos, y les estamos ayudando muchísimo, porque después de la pandemia vimos la necesidad que había, y esto fue un tema que ya comenzamos con las subvenciones del Plan Interioriza cuando empezó la legislatura, sin saber lo que iba a ocurrir, y de verdad que estoy muy satisfecha de haber tomado aquella decisión en aquel momento, porque ha permitido que esos voluntarios, que son voluntarios al servicio de los demás, puedan formarse mejor, que también se forman en nuestro Centro de Estudios de la Administración Regional. Formamos a los voluntarios. Ahora vamos a sacar con el presupuesto del 23 una subvención nueva de desfibriladores para edificios públicos, y a la vez sale un curso de formación para las agrupaciones para que aprendan el manejo de los desfibriladores. Todo está coordinado también, como digo, con los cursos de formación que damos también a los bomberos, donde les queremos hacer más partícipes todavía, y que sean ellos realmente los que nos digan cuáles son las necesidades. Y luego, por supuesto, pues que tenemos grandísimos profesionales, por ejemplo, entre los rescatadores, con técnicas como la del rescate en acantilado, donde somos modelo a nivel de Europa, que ha venido hace poco la Archancha
a aprender de nuestros rescatadores, del sistema Lézar, que es el que utilizan en el rescate en acantilados, porque lo digo siempre, Cantabria es infinita, es muy rica, porque tenemos montaña, picos de Europa, tenemos mar, tenemos acantilados, tenemos cuevas, y por eso también tenemos a los profesionales más preparados, porque se han enfrentado a emergencias de todo tipo. Paula, ¿qué tal ha ido este 2022, aunque no tengamos todavía las cifras cerradas definitivas? Bueno, pues lo que estamos detectando es que cada vez hay más intervenciones, más rescates. Sabéis que también después de la pandemia tuvimos el boom de que todo el mundo se tiró a la montaña, a hacer deporte. Bueno, pues estamos también haciendo una campaña para que la gente vaya verdaderamente preparada a la montaña, para que tomen las precauciones que son necesarias. Y bueno, pues ha habido muchos rescates en montaña, y bueno, pues como digo, pues también hay mucha gente en Cantabria, ¿no? Y vamos a seguir en la misma línea, trabajando para fortalecer el servicio, porque el gasto en emergencias nunca es suficiente. Y también recordar que ha habido un año donde ha habido mucha sequía, y también el 112, junio, julio y agosto, ha realizado pues 34 abastecimientos a 12 municipios de nuestra comunidad autónoma, a los que les han suministrado casi 500.000 litros de agua. Eso también lo hemos hecho nosotros como un servicio de emergencia ante esa situación de sequía que se produjo, bueno, en toda España y también en nuestra comunidad autónoma. Una cosa sobre esta gente que sale a la montaña, ya se advirtió que una cosa es tener un accidente y otra una imprudencia, que hay que salir preparado y que si no se iba a empezar a multar a la gente, a cobrar esos rescates. ¿Ha habido ya algún rescate que se haya tenido que cobrar? Bueno, pues ha habido en esta legislatura, creo recordar, al menos uno, de un rescate que hubo en Saja, de una pareja que además con unas condiciones climatológicas totalmente adversas, y habiendo sido advertidos de lo que iba a venir, pues se quedaron en la cabaña en la que estaban y luego hubo que ir a buscarles. Sabéis que nosotros lo tenemos establecido en la ley y también lo hemos establecido en esta legislatura, ¿no? Las 3 causas por las cuales al final repercutimos esa tasa a la persona que ha incumplido lo que sabía que iba a ocurrir, ¿no? Cuando realmente estamos en alerta roja, hay un temporal y así todo se marchan a la montaña, pues evidentemente si nosotros tenemos que sacar el helicóptero, pues la hora de vuelo, el que salga del helicóptero del hangar de Severiano Ballesteros vale 1.900 euros, y eso evidentemente bueno, pues hay que repercutirlo en el caso de que se dé esa circunstancia. Para ello la consejera necesita el informe del técnico rescatador que dice que realmente se ha incumplido se ha cometido esa imprudencia y se ha incumplido, y en ese caso pues sí que se repercute en la tasa. Bueno, y ya para este 2023, para ir finalizando ya que nos quedamos sin tiempo, nos has adelantado algunas cosas, tenemos nueva sede para el 112, ¿qué más novedades va a traer este año? Bueno, vamos a intentar hacer ese plan de compras que hemos establecido en el presupuesto y que están trabajando en los pliegos, que es complicado. A mí cuando en el SENCA me dicen que para comprar un camión hace falta 2 años, digo, pero madre mía, ¿cómo es posible? Pues es así, pero si no empiezas, pues nunca lo vas a tener. Tenemos que reforzar el parque móvil en los parques del gobierno, y para ello pues hemos puesto dinero en el presupuesto. Tenemos, como decía, que llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales, y en ello estamos trabajando. Y como no, 2 bomberos más que se van a incorporar, las oposiciones que ya sabéis que ya hemos anunciado que a partir de abril iremos marcando las fechas de todas ellas, y prioritariamente esos 13 bomberos que ya tenemos que son interinos, pues sacaremos esas plazas para estabilizar plantilla, porque también es lo que me dicen los compañeros que están en los parques, es que aquí vienen, les formamos y se nos marchan. Sí, eso no se puede permitir. Buenos profesionales y eso no puede ser. Entonces, evidentemente, tenemos que estabilizar plantilla y que ya se queden esos bomberos en la nueva relación de puestos de trabajo como funcionarios en nuestro servicio. Pues ese año muy intenso que tenemos por delante. Paula, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de este 112, que es un servicio tan esencial. Pues muchísimas gracias a vosotros y os espero próximamente en el cumpleaños del 112 Cantabria. Sí, que le tenemos este sábado yo aquí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, volvemos el próximo martes, como siempre, aquí en Popular Televisión a partir de las 10 de la noche.